la barrera por alguna razón, como ocurría en la hipersensibilidad tipo 3, recuerdan que había necrosis fibrinoide en el capilar por la presencia de una proteína extraña llamada complemento, etc. Entonces se destruye la membrana de filtración glomerular. ¿Y qué va a ocurrir? La albúmina sale. Y si sale la albúmina, ¿qué va a ocurrir? Edema. ¿No es cierto? Si sale el intersticio, ocurre edema. ¿Por qué? Porque es presión oncótica que va a jalar agua del intravascular hacia el intersticio. Eso es edema. Pues bien, ese es otro concepto entonces que tenemos que tenerlo presente. Si la barrera de filtración glomerular también no está indemne, ¿qué va a salir? Células. ¿Qué células? Hematíes. Sangre. ¿Cómo se llama eso? Hematuria. Entonces, en clínica, ya el paciente con problema renal le va a decir, ¿por qué tiene hematuria? No, explícame qué ha pasado. Si normalmente no debe haber sangre en la orina. Habrán algunos hematíes así muy pequeños, ni siquiera como para que den el aspecto de rojo, digamos así, a la orina, ¿no es cierto? Pero tiene una explicación. Hay daño renal porque tiene hematuria. ¿Ya? Lógico, cuando la causa es glomerular, ¿no? Bien. Entonces, todos estos conceptos parecen mentira. Ayer hemos hecho la práctica, ¿no? Y los chicos sabían dónde se produce la renina, por ejemplo. Todos saben que es el aparato yuxtaglomerular. ¿No es cierto? Dibujan el aparato yuxtaglomerular. Ni idea. Dibujan el distal, la arteriola aferente, entrada y listo. ¿Y dónde se produce la renina? No sabían. No sabían. Todas esas cosas que ya la han visto ustedes en fisiología, en histología, pues es necesario volver a recordar, ¿no? Esta estructura, la arteriola aferente, vean acá, tiene un engrosamiento de la muscular de la arteriola, porque es una arteriola, no es un capilar. Este engrosamiento de la muscular de la arteriola aferente, esas son las células yuxtaglomerulares, ahí se produce la renina. No se produce en la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? Estas células que la ven acá oscuritas, que pertenecen al túbulo contorneado distal. Esto lleva sangre. Por acá ya no está pasando sangre, por acá está pasando líquido que va a ser la orina, ¿no es cierto? Donde pasan electrolitos, ¿no es cierto? Porque ha venido de la etapa de concentración en la orina en la médula. Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué función tiene las células yuxtaglomerulares? Producir renina. Entonces, ¿en qué influye la renina? En el flujo, ¿no es cierto? Protesta se produce, ¿por qué? Cuando le viene poco flujo por la arteriola aferente. La arteriola aferente necesita 60 milímetros de presión arterial media. Le das menos, como en el caso de shock, ¿no? En el caso del shock, tú le das 30 de presión arterial. No tiene sangre el sujeto, pues está chocado. Si no tiene sangre, la presión arterial media aquí es baja. Las células yuxtaglomerulares detectan eso, ¿recuerda? Se produce renina. ¿Y qué hace la renina? Activa el sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Con la idea de qué? De reponer volumen. ¿No es cierto? De ahí parte pues la cosa. ¿De acuerdo? ¿Y qué función tiene las células de la mácula densa? ¿Qué es esto? Caracterizada por ser núcleos que no tienen microvellosidades, son células que no tienen vellosidades y que tienen núcleo grande. Por eso es que aparecen así medio oscuros. Se llama mácula densa. ¿Qué función tiene? Función de ver la concentración de sodio aquí, en el interior de la luz. ¿Ya? Entonces, hay que ubicarse en todo esto. Es necesario ubicarnos en todo esto para poder entender mejor la fisiología renal. ¿Y qué son estas células que están acá, que no son ni la yuxtaglomerular ni la mácula densa? Estas son células mesangiales. ¿Y qué función tienen las células mesangiales? Regular el flujo que sale y el flujo que entra. ¿Por qué? Porque cuando la presión aquí en la arteriola aferente es baja, ¿qué hace el riñón? Ahorra agua. Entonces no deja que circule, que se vaya la cantidad de sangre que requiere. ¿Ya? Esos son conceptos, por favor. Lo único que estamos haciendo es recapitulando esas grandes extensiones de temas que se llevan allá, que se llevan en fisiología. Luego, de la cápsula de Bowman se va a continuar con la otra estructura importantísima, que es el túbulo contorneado proximal, del cual necesariamente también tenemos que hablar de su histología. De lo contrario, no voy a entender qué es insuficiencia renal aguda. Sí, pues, es así. Si yo hablo ahorita de insuficiencia renal aguda y me disparo nomás diciendo que pasa por aquí, que no se reabsorbe y listo, memoria nada. Tengo que entender qué está ocurriendo. Estas células que conforman, ¿no? Las células
que conforman el túbulo contorneado proximal, que es una parte de la nefrona. Nefrona es todo esto, este es corpúsculo renal o glomérulo. Muy diferente glomérulo que nefrona. Tenemos una idea cómo es más o menos una nefrona. Y si vemos, la nefrona está compuesta por lo que continúa de aquí del túbulo contorneado proximal, baja, se convierte en masa delgada de Henle, ¿no? Descendente, ascendente, ¿no? Túbulo contorneado, perdón, masa de Henle gruesa, túbulo contorneado distal, y luego va al conducto excretor. Cada uno tiene su función. Entonces, si uno preguntara las funciones, ¿dónde estuvo un diurético ahí? Ya tienen pregunta de examen. ¿Dónde se reabsorbe el agua? Pregunta de examen. ¿Dónde la concentración de la orina es mayor? Tienen pregunta de examen. Miren todos los datos que tenemos que saber, pero necesitamos tener esto como base de fisiología para entender todo lo que viene. Bien, ¿qué otra cosa más podemos sacarle a este esquema? La arteriola aferente ingresa, hemos dicho, se hace un ovillo en el interior y luego sale. Sale como arteriola eferente. La arteriola eferente, la importancia de la arteriola eferente es que lleva sangre, ¿verdad? Lleva sangre y va acompañando a los túbulos, ¿no? En la médula y en la corteza. Va acompañando a todas estas estructuras hasta el fondo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer intercambio, pues. El mecanismo de contracorriente no es más que, ¿no?, el flujo entre dos sustancias o entre dos espacios que tienen direcciones opuestas. ¿Ya? Uno lleva orina y otro lleva sangre. Y entre ellos hacen intercambio. Eso se llama mecanismo de contracorriente. Uno sale y otro entra. Bien, entonces esa es la función de la arteriola eferente, que baja, repito, y acompaña a los túbulos. ¿Hasta dónde? Hasta la médula. Y después ven que sube. Entonces constantemente están intercambiando sustancias. ¿Para qué? Para explicar el resto de funciones de la nefrona. Entonces acá tenemos una primera función. La siguiente función es que aquí la importancia del túbulo contorneado proximal es de primer orden. Repito, porque si nosotros queremos hablar de insuficiencia renal aguda, en shock, por ejemplo, o en sepsis, necesariamente el daño se va a dar acá. La arteriola eferente baja, como ven acá. ¿Ya? La arteriola eferente nutre las células del túbulo contorneado proximal. Son células muy sensibles, como las neuronas, como las cardíacas, que tienen muchas mitocondrias por la función que tienen. ¿Qué función tienen? Reabsorción. Aquí se reabsorben casi todos los nutrientes que pasan por el ultrafiltrado. Se reabsorbe el 100% de agua, perdón, el 100% de glucosa, de aminoácidos, ¿no? Escasa cantidad de cloro va quedando, escasa cantidad de bicarbonato, porque todo se reabsorbe por el túbulo contorneado proximal. Más o menos 35 a 40% del agua que llegó aquí, es decir, el ultrafiltrado, lo que se coló de la sangre aquí, pasa por acá, ¿ya? Y sigue su camino, ¿no? Pero el 60% del agua se va a reabsorber aquí. Y eso es fundamental recordar. Volvemos a este esquema y vamos a hacer un corte aquí transversal, ojo, transversal, de cómo sería un capilar dentro del glomérulo. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el capilar fenestrado. Recuerden cuando hablábamos de las estructuras del capilar somático y el capilar cerebral, ¿no? Aquí tenemos las fenestras, pues, que tiene el capilar somático. ¿Cómo sé que es capilar? Porque ahí están las hematías, pues. Está su núcleo. Está sentado, hemos dicho, sobre una membrana basal. Sobre una membrana basal, esto gris, en gris. ¿No es cierto? Y encima, ¿qué cosa había? La célula epitelial, con sus podocitos, con sus patitas. Entre las tres estructuras es lo que forman esto. Esta es la barrera de filtración glomerular. Acá tenemos el lumen del interior. Acá tenemos la parte del endotelio fenestrado, ¿no? Acá tenemos la membrana basal y aquí tenemos los podocitos. Ellos constituyen la barrera de filtración glomerular. Repito, de primer orden, para entender las patologías. ¿Qué cosa hay por fuera del capilar? La célula mesangial, que es esta de acá. ¿Dónde se encuentra en el mesangio? Esta estructura por fuera se llama mesangio. Es decir, recuerdan lo de la pelota que les dije, ¿no? La manguera ingresa y sale por otro lado. Todo el interior está rellenado por un gel que vendría a ser el mesangio. ¿Ya? El mesangio.
Entonces, en el mesangio hay células mesangiales. ¿Qué función tienen las células mesangiales? Función nutricia. 1, 2, tienen función de contraerse y relajarse. ¿Para qué? Para disminuir o aumentar el calibre de los capilares. De esa manera, regular el flujo dentro del glomérulo. Esa es la función de las células mesangiales. Estamos hablando de histología nada más hasta ahora. Bien, ven acá unas estrellitas. En patología, ustedes han recibido ya la información probablemente de glomerulonefritis. Ya han hecho renal, ¿no? Están pensando todavía, ya no tienen clases y están pensando si han hecho renal. ¿Han hecho renal? ¿Cómo que no? ¿Cuándo? ¿La próxima semana? Hoy. Ah, hoy. Bueno, desde ya les adelanto entonces, ¿no? Acá tenemos unas estrellitas. ¿Qué significan esas estrellitas? Es allí donde ocurre el daño patológico. Es ahí donde se dan los fenómenos que van después a darle nombre a las diferentes formas de glomerulonefritis. Van a ver ustedes una tanda de nombres que por ahora nadie les pide que se comprendan las características de cada una de esas enfermedades, pero en la clínica tienen que saber qué cosa es una membrana proliferativa, por qué se caracteriza, en qué se presenta, si da nefrótico o nefrótico, ¿no? O un rollo, ¿no? Porque cada una tiene un tratamiento diferente. Entonces, cuando hay daño aquí, debajo de los pies de la célula epitelial, tendrá un tipo de nombre, la nefrosis lipoidea, muy frecuente en niños, que da el síndrome nefrótico. Es decir, se va a alterar el pasaje de sustancias desde el capilar hacia afuera. ¿Qué cosa hay afuera? El espacio de Bowman, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando se alteran los piececitos, se salen las albúminas. ¿Por qué se caracterizará ese problema? Por edema. Es un niñito que llega hinchado. ¿Y por qué digo niñito? Porque esta es la patología más frecuente que se ve en niños cuando hay alteraciones de los povocitos. Pero hay también alteraciones a nivel de la membrana basal, que tendrán otros nombres, van a escuchar por ustedes por ahí. Glomerulonefritis membrano proliferativa. Depósito de una serie inmunocomplejo, porque estas son patologías autoinmunes, muchas de ellas van a depositarse aquí dañando la barrera, ¿no? Esta barrera en plomo que se llama la membrana basal, que te da otros nombres de glomerulonefritis. Y por esta estrella acá, ¿qué significa? Que algunas patologías cursan con incremento de las sustancias, o digo, de las células mesangiales. ¿Cómo se llamará esa glomerulonefritis? Mesangio capilar, por ejemplo. ¿Por qué digo mesangio capilar? Porque estas no van solas, por lo general van acompañadas. Hay otras que son debajo del endotelio, son lesiones subendoteliales o subendoteliales también. Subendoteliales, que se presenten algunos tipos de glomerulonefritis. Entonces ya tienen una idea de dónde sale el nombre de estas patologías. Nuevamente lo mismo para demostrar acá, en este caso la arteriola eferente acá arriba y la eferente acá, ¿no? El espacio de Bowman, y acá tenemos las células epiteliales y ocupando todo el intersticio en el interior del glomérulo tenemos aquí las células mesangiales, ¿ya? Que salen hasta por fuera, inclusive estas son las células mesangiales yuxtaglomerulares y estas son las glomerulares, ¿no? Acá tenemos el lumen del túbulo contorneado distal. Este esquema que lo hice durante la pandemia, ¿no? Acá hay dos cosas básicas que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque en todos los casos clínicos ustedes van a encontrar estos datos. ¿Ya? Es bien sencillo. Es lo mismo que acabamos de graficar, pero visto de otra manerita, digamos así, porque esta es la arteriola aferente, ¿no es cierto? Acá está la barrera de filtración glomerular, y hemos dicho que filtra dentro de la cápsula de Bowman hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Por favor, me siguen para que puedan entender lo siguiente. Desgraciadamente o felizmente, no sé, para entender mejor, hay que hablar de cifras, que no podemos obviar y que es necesario que ustedes tengan que aprenderla, como quien aprende pues los valores normales de orina, los valores normales de hemograma, etcétera, etcétera. No puedo hablar, yo les pregunto a ustedes, paciente que tiene 10 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, ¿de qué demonios estará hablando si no me explica de qué cosa está hablando? Porque claro, esto ya lo han revisado ustedes, pero vamos a recordar, creo que no está de más. Bien, la cosa es bien sencilla, es cuestión de ponerle un poquito de atención. Se sabe por estudio de fisiología que nosotros tenemos
de anatomía y fisiología, nosotros tenemos un promedio de 2 millones de nefronas, entre un millón en cada riñón, digamos. 2 millones de nefronas, ¿no? Ustedes están casi con sus neuronas, estarán pues gastadas el 5% de esos 2 millones, por decirlo de alguna manera. Los 2 riñones, los 2 millones de nefronas reciben el 20% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5.000 centímetros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué quiere decir? Que recibe 1 litro de sangre por minuto. ¿Quiénes? Los 2 riñones. ¿De acuerdo? Esos son cálculos hechos por los fisiólogos, ¿no es cierto? Bien, y hay que aceptarlos como tal. La presión arterial media, es decir, la presión con la que viven los órganos, en este caso el glomérulo, es aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Recuerda que la presión central es 120. Esos 120 no los recibe la arteriola aferente, recibe solamente 60 milímetros. Suficiente para ejercer sus funciones. ¿Ya? Entonces, a mí dame 60 milímetros y yo te orino. Te boto los venenos y no te pasa nada. ¿No es cierto? Si por A o por B estás en estado de shock, esta presión arterial media cae. ¿Verdad? Ya no va a recibir el litro de sangre, pues va a recibir menos. ¿Por qué? Porque los otros órganos también necesitan, el corazón, cerebro, etcétera, saben que consumen un montón de sangre, ¿verdad? Entonces vamos yendo un poquito con algo clínico. Bien, la sangre tiene un componente celular y un componente plasmático, ¿de acuerdo? El componente plasmático de la sangre es más o menos el 60%. 55, 60%. Lo estamos redondeando para evitar puntos decimales. 60%, digamos así, es plasma, el resto es células, ¿de acuerdo? Hemos dicho que las células no pasan a la barrera de filtración glomerular. ¿Sí? Estamos recapitulando algunas cosas. ¿Cuál es la barrera de filtración glomerular? Esto. Entonces por aquí solamente debe filtrarse el plasma. Debe colarse dentro del glomérulo el plasma. ¿De acuerdo? Bien. De esa sangre, de ese litro, 600 centímetros entonces es plasma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Correcto. 60% es plasma. ¿Cuánto equivale a 60% de 1.600 centímetros cúbicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más dice la fisiología? La fisiología dice que de estos 600 mililitros por minuto, perdón, de estos 600 centímetros cúbicos que debe pasar en un minuto, no se filtran los 600, se filtra la quinta parte de esos 600. ¿Cuánto es la quinta parte de 600? 120. 120. 12 por 5, 60, ¿no es cierto? Entonces, de esos 600, repito, del plasma que traía aquí la arteriola aferente, se filtra solamente plasma, porque las células no pasan, se filtra solamente la quinta parte. ¿A cuánto equivale esa quinta parte? 120 mililitros en un minuto. Por eso dice 120 mililitros por minuto. Allá, la quinta parte. ¿Y qué pasa con los 4/5? Sigue por la arteriola eferente. ¿Ya? Sigue la sangre circulando. Sigue la sangre en su camino. Bien. ¿Qué cosa es estos 120 mililitros por minuto? ¿Qué representa? Representa la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando ustedes han escuchado hablar de fisiología renal, tasa de filtración glomerular, eso es. ¿Han escuchado hablar de depuración de creatinina? Eso es. Porque la creatinina es una medida de la eliminación de un tóxico a través del riñón y que refleja solamente la capacidad de la membrana de la red de filtración glomerular para dejar pasar lo que no le sirve. En otras palabras, depuración de creatinina y tasa de filtración glomerular casi son lo mismo para efectos de la clínica. ¿Cómo te vienen en la clínica los casos clínicos? ¿Qué cosa te preguntan? Tiene una depuración de creatinina, porque a ti tú con un valor, pero no saben ustedes de fisiología, dame cuánto tiene creatinina. ¿Qué cosa es? ¿Hombre o mujer? Es mujer. Listo, dame su talla. Con esos datos yo te saco la depuración de creatinina de ese paciente. ¿No es cierto? Hay una fórmula que es un poquito compleja, que uno no lo sabe de memoria. Entonces, en clínica, el médico te pregunta, tiene 1.9 de creatinina el paciente. Así, ese dato nomás te da. ¿Cuánto? ¿Cómo está funcionando ese riñón? Tú sabes que lo normal debe ser 120. Correcto. A la hora que entonces tus cálculos te salen por ahí 30 mililitros por minuto. ¿Tú qué vas a decir? Oye, ha bajado de 120 a 30.
que más o menos podríamos decir ha perdido el 70% de glomérulo. Por eso está reteniendo creatinina, por eso se está elevando la creatinina. Y eso es malo, claro que es malo. Claro que es malo. ¿Ya? Entonces, un solo dato a veces te sirve para eso. Pero tienes que tener en concepto, depuración de creatinina. Y la producción de creatinina, por lo general, te dicen, junten orina 24 horas, dósale sangre, etcétera, etcétera, y te dan todos los datos. ¿Ya? Pero te sirve para ello. Bien. Entonces ya sabemos lo que es la tasa de filtración glomerular, sobre todo de dónde proviene. Proviene del filtrado del solamente el 15, ¿cómo se llama? Sí, la quinta parte del plasma que le llega al riñón por minuto. ¿Ya? Solo una parte nomás de ese plasma, porque las células, repito, no pasan, se va a filtrar. Se va a filtrar. 120 mililitros por minuto, que es poquito, ¿verdad? 120 no es mucho. Correcto. Pero ¿cómo yo orino entonces 1,5 litros? O sea, 1.500 a 2.000. Vamos a ver cómo. De esta parte, perdón, como hemos dicho que se filtra solamente la quinta parte representa, que hemos dicho, ¿qué porcentaje representa 600? El 20%. ¿Qué cosa es este porcentaje que se ha filtrado? Es la fracción de filtración glomerular. ¿No? Lo que pasa es que cuando se enseña fisiología siempre lo ponen en difícil, ¿no? Entonces ponen una serie de datos, esta es la presión de filtración glomerular, no saben ni cómo sale. Pues ahora tenemos claro cómo sale esto. ¿Por qué? Porque también en los casos clínicos te pone que tiene una fracción de filtración glomerular del 5%. Ya pues saca tus cálculos. ¿Cuánto equivale? Normalmente 120 es el 100%. ¿Cuánto será? Pues 20. Sacas tu regla de 3 y tú más o menos tienes un cálculo aproximado cómo está funcionando ese glomérulo, ¿no? ¿Y qué cosa está ocurriendo? Se va a ir a la insuficiencia renal. Ya se instauró la insuficiencia renal. ¿Qué medidas preventivas debo tener? Bien. Filtran los 120. ¿Correcto? Por minuto. Bien, por minuto. Multiplícalo por 60 minutos. Multiplícalo por todos los minutos que tiene el día. ¿Y qué cosa te va a dar? Algo de 178.000, 180.000 mililitros en 24 horas. 178 litros en 24 horas. Casi 180 litros en 24 horas. Te sigue preguntando, oye, pero 180, yo peso 70, ¿de dónde me sacas? Me sacas casi el triple de mi peso de agua. No, es que va dando vuelta. Pues no estamos diciendo que 4/5 se van por la arteriola eferente. Normalmente la sangre que entra a la arteriola aferente trae tóxicos que deben ser eliminados. Para eso entra el riñón. Pero la gran parte vuelve a salir por la arteriola aferente. Ya, un momentito. Me espero la siguiente vuelta. La siguiente vuelta pasará a otro grupo con sus tóxicos para ser eliminados. Y la otra vez, y la otra vez. ¿Cuántas veces? 60 veces al día. 60 veces al día. ¿Ya? Ahorita vamos a continuar todavía con algunos datos más. Bien. Entonces, por los 2 millones de nefronas van a pasar entonces 180 litros por día. ¿Ya? ¿Cuánto orinas tú? 1.500 a 2.000. Entonces, ¿dónde está el resto de agua? O de plasma que estaba filtrando. Se va a reabsorber. ¿A dónde? A los vasos que bajaban con la arteriola eferente. Recuerden que viene con su vénula, ¿no es cierto? Allí va a regresar el resto. Ya. Entonces, acá había un proceso de filtración y acá en el túbulo contorneado proximal, donde se resuelve más o menos el 60% de todo el agua, ¿no? Ahí se va a reabsorber el grueso. Importante entonces conocer la característica del túbulo contorneado proximal desde el punto de vista histológico, porque tiene una gran labor de la segunda función, que es la reabsorción. ¿Ya? ¿Solo de agua? No, de todo lo que trae pues, el ultrafiltrado. 100% de glucosa pasa por acá. 100% de aminoácidos se regresan a la sangre. Sodio, cloro, bicarbonato, etcétera, todo regresa acá. Una fracción va bajando y que va a formar parte del movimiento de mecanismo de contracorriente. ¿Ya? Entonces finalmente se van a perder de agua 1.5 a 2.5 litros por día. De esos 180 litros por día. ¿Y de dónde venían estos 180 litros? Porque he sacado mi cuenta.
La quinta parte de los 600 que pasa aquí, ¿qué cosa es 600? La fracción Plasma. de plasma de la sangre, ¿no es cierto? Solo la quinta parte, que es la fracción de filtración glomerular, se va a filtrar. Pero como pasa tantas veces en el día, entonces es por ello que se explica. 60 veces va a dar la vuelta la sangre en el riñón. Ojo. ¿Ya? Bien. Veamos presiones. Es el mismo esquema, pero vamos a ver ahora qué pasa con las presiones. ¿Ya? Igualmente acá tenemos una presión arterial media de 60 milímetros. ¿Qué cosa es la presión en general? La presión en general es la fuerza que ejerce un líquido sobre la pared que lo contiene. Cuando usted tiene un globo lleno de agua, pesa, ¿no? Si le sigue llenando más agua, se va a reventar. Entonces, la presión puede ser fuerte y va a reventar el globo, ¿no es cierto? Igual con el aire, que también ejerce una presión. Si infla un globo, puede reventar si usted le mete mucho aire. Bueno, igual ocurre acá. La sangre ejerce una presión contra las paredes. Ya ejerce una presión contra las paredes. ¿Cómo se llama esa presión? Hidrostática. Vamos a asumir que la presión, acá dice 60 y acá dice 55. Vamos a decir que sea 55. ¿Por qué 55 a 60? Para tomar como modelo de donde saqué esta figurita. Vamos a decir que sea 55 milímetros. Puede ser 60. Lo pueden hacer sobre la base de 60, sí. Tendría que subir un poquito más las otras cifras para dar finalmente la presión de filtración glomerular. Tenemos la barrera de filtración glomerular, que es esta. La presión con la que ingresa la sangre a la arteriola es 55. Es la fuerza con la que empuja contra la pared. Y hemos dicho que en la pared del capilar dentro del glomérulo está la barrera. ¿No es cierto? Es decir, esta es la fuerza que necesita el plasma para empujar y poder pasar. ¿Hacia dónde? Hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Bien. Starling señala la fuerza de Starling, ¿no? En fisiología renal también. La sangre tiene, y fuera de la sangre también existen, sobre todo en el intersticio, proteínas. Las proteínas tienen una acción contraria. ¿No es cierto? Recuerden que las proteínas más bien jalan agua hacia adentro, que también ejerce una presión. O sea, ejerce agua o jala agua, y esa fuerza con la que estoy jalando se llama presión. ¿Cómo se llama? Presión coloidosmótica o oncótica. La presión hidrostática equivale a 55, la presión oncótica calculada más o menos tenemos acá 30 milímetros. Bien, hay una tercera presión. Cuando ustedes, por ejemplo, jalan la palanca de water, vamos a poner un ejemplo bastante grosero. Cuando jalan la palanca de water, ustedes ven que el agua que está depositada no se desaparece en forma silenciosa, ¿no? Da vuelta y suena. ¿Por qué? Está pasando de un espacio ancho, que vendría a ser el glomérulo, no es el corpúsculo glomerular, a un espacio estrecho, que es el túbulo contorneado proximal. Entonces, hay una fuerza que se opone a esa entrada, por eso suena, pues por eso demora el agua en pasar. ¿Ya? Por eso demora el agua en pasar. Entonces, está calculado también por los fisiólogos que acá hay una fuerza que se opone a esa entrada. De la gran cantidad que había aquí de ultrafiltrado en el espacio de Bowman, al ingresar en un espacio estrecho hace una turbulencia. Esa turbulencia me indica de que está pasando con esfuerzo. ¿No es cierto? Está calculado que esa presión es más o menos 15 milímetros, que se opone a la presión hidrostática. Entonces, finalmente, yo tengo una presión que empuja hacia abajo y dos presiones que empujan hacia arriba, en sentido contrario. La suma algebraica de estas dos, es decir, 55 menos 30 más 15, 45, ¿cuánto me da? 5. Me da 10. ¿Qué cosa es 10? 10 es la presión con la que finalmente el plasma va a ingresar hacia el túbulo contorneado proximal. Esa es la presión que necesita el riñón. Y no es muy exigente el riñón, ¿no? A mí dame 60 milímetros y yo te boto. Con 10 milímetros yo te boto. No te pido 40, 50 de presión para que pase el ultrafiltrado del Bowman, pero sí, de la cápsula hacia el túbulo contorneado proximal. Necesito solamente 10 milímetros, un empujoncito y el líquido va a pasar. ¿Por qué? Tengo fuerzas que se oponen, pues. Tengo que pelear contra esa fuerza. Yo peso 55, pero tengo 45 en mi contra. Pero hay una pequeñita presión que es la que vamos a utilizar para que pase todo eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por favor, chicos,
estamos viendo que si, por ejemplo, un sujeto tiene anemia, la presión oncótica será menor. Si un sujeto tiene shock, la presión hidrostática será menor. ¿No es cierto? Finalmente, ¿quién va a sufrir? La presión de filtración glomerular. No llegará a ser 10, será 5, será 4 o será 0. Si está en límites inferiores voy a tener oliguria o voy a tener anuria, ¿no? Entonces, esas cosas, a la luz de la fisiología, tienen sus explicaciones. ¿Por qué está llenando un poquito? Porque no le estamos aportando líquido, de repente está en shock, pues. O de repente el sujeto está anémico, pues. Porque no hay una fuerza que la pelee aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a tener eso. El hecho de que haya menos albúmina y que haya una presión normal no significa que, entonces tengo más de 10, tengo 30 y entonces facilito va a pasar. No, no significa eso. Porque el riñón se autorregula. El riñón, vamos a decir, toditos los elementos del riñón viven en comunidad, digamos que entre todos se dan la mano. Yo no hago esto si tú no estás bien, no estás bien. Y tú no vas a hacer esto si yo te mato, una cosa así. Ya, por eso tiene mecanismos regulatorios. Pues. Por eso está la renina, las células mesangiales, ¿no? Y toda una gama de otras sustancias que, bueno, ya la van a ver en nefrología. Presión efectiva de filtración, entonces 10 milímetros. Recuerden de dónde viene sobre todo. ¿De dónde viene? A veces hemos preguntado esto inclusive y se ha perdido, pues, ¿no? Quiere decir que no han entendido realmente lo que está acá. Ahora, claro, ustedes si lo miran no lo van a entender. Eso se lo garantizo. Lo tengo que dibujar para entenderlo. ¿Por qué lo entiendo yo? Porque yo lo he dibujado, ¿no? Y a explicarlo es mucho más sencillo. Porque yo he leído y lo he graficado. Esa es la manera de aprender. Y en medicina todo tiene que ser, por lo menos casi todo tiene que ser dibujado. Bien, este es lo mismo, ¿ven? Acá, por ejemplo, maneja otras presiones, ¿no? Maneja una presión de 60, pero miren, la hidrostática es 32, ya no es 30, ¿no? Y la presión que se opone, la presión capsular, es mayor, de 18. Dando la suma algebraica, finalmente me sale 10 milímetros como presión neta de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, en los textos van a encontrar así. La idea es saber de dónde vienen esas presiones. Porque eso es lo que tenemos que manejar, ¿no? Sobre todo en estados de shock. Entonces, hemos dicho que 180 litros de plasma son filtrados por día, ¿correcto? Un hombre normal de 70 kilos tiene 3 litros de plasma, más o menos. Si tú le quitas los glóbulos rojos, ¿no? Más o menos son 3 litros de plasma. Estos 3 litros de plasma pasan alrededor de 60 veces al día por los riñones. Si tú multiplicas los 3 litros por las 60 veces, ahí te dan pues los 180. ¿Ya? Es decir, si tú juntas en forma independiente, cada vez que pasa, lo vas sumando, vas sumando, vas sumando, al final tienes 180 litros, 178, 180 litros de plasma que pasan por el riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Eliminar orina. Y acá donde aparece la eliminación de orina, espera, ¿no? Nosotros excretamos 1.5 litros promedio de orina, pueden ser 2. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué sucede con los 178.5 litros? ¿No es cierto? Entonces tenemos que acordarnos de las funciones del riñón, ¿no? Bien, en este esquemita dinámico tenemos en azul las sustancias que deben eliminarse, que están llegando por la arteria referente, y sustancias que no deben ser eliminadas, que están de color rojo. Claro, hay una serie de sustancias, hemos dicho, que se reabsorben, ¿no es cierto?, en el tubo coronario proximal y que finalmente van a regresar a la sangre. Entonces la primera función que vamos a tener acá es esta, como ven acá, ¿no? Va a ingresar la sangre con todos sus nutrientes, una parte se va a reabsorber, va a regresar a los vasos de la arteriola eferente, recuerden que acompaña a los tubos, a la eferente, y el resto sigue su camino. ¿Ya? Vamos a ver qué más hace. Aquí tenemos entonces la primera función, que es la filtración, ¿no? Esta es una coladera básicamente, y ya hemos dicho por qué está compuesta esa coladera. La aferente, la arteriola eferente. Bien. La segunda función que ocurre a nivel de la nefrona va a ser la reabsorción, ¿no? Túbulo contorneado proximal. Bien. Luego, ven ustedes que continúan, ¿no? Los elementos que deben ser eliminados continúan su camino, ¿no? Y finalmente van a ser eliminados. Pero también vemos que la sangre que está llevando la arteriola eferente tiene que seguir dando vueltas, pues vueltas. En la primera no botará toda la urea, ¿no? En la segunda bota un poquito, en la tercera un poquito, en la cuarta un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Y así va eliminando progresivamente
progresivamente van secretando sustancias para que finalmente se pierda a través de la orina, ¿no? En mecanismos de excreción. Entonces la otra función que sigue la tercera es la de secreción, ¿no? Todos los residuos tóxicos que se había eliminado, que están bajando por la arteriola deferente, van a ser eliminados a través de los túbulos, ¿ya? Finalmente, ¿no? En el mecanismo llamado excreción. Entonces, es así como se comportan los 4 fenómenos, ¿no? Funcionales de la nefrona o del glomérulo. Entonces, ahora sabemos pues realmente qué pasó con los 178.5 litros, porque orinaba litro y medio, recuerden, ahí están los 180, que básicamente todo se reabsorbe. Entonces, díganme ustedes si no es importante conocer, pues, ¿no?, las características del túbulo contorneado proximal para entender que aquí se realiza la mayor cantidad, no solo de agua, sino también de nutrientes, de reabsorción de agua y nutrientes. ¿Algo ibas a preguntarlo? Exacto. En este se dijo que dice que es secreción, ¿verdad? En el caso anterior. Secreción, sí. O sea, entre la arteria deferente y los túbulos hay también este sistema de barrera. Acá. ¿Ah? No, es una secreción que tiene diferentes mecanismos. Acá lo estamos pintando separados. Tú sabes que estos viajan casi pegados, el intersticio es muy pobre. Por concentraciones, por cuestiones de concentraciones pasan las sustancias de un lado a otro. Puede ser transcelular, intercelular, con receptores, con mecanismos de transporte, con pinocitosis, son como 6 u 8 mecanismos por los cuales pasan las sustancias de un lado a otro. ¿Ya? Eso lo permiten las características de las células por su contenido lipídico. Y va a depender de las sustancias que debe excretarse. No todas se excretan por igual. ¿Ya? No quiero confundirlo más con toda la tanda de mecanismos de transporte que existen, sobre todo en el túbulo contorneado proximal. No todos atraviesan en forma libre de la misma manera. El agua prácticamente por difusión, pero estos que necesitan, con la glucosa necesitan un transporte activo, pasivo, etc. Sodio igual, potasio igual, bicarbonato igual. Cada una de ellas tiene su forma de pasar. ¿Ya? No hay ese mecanismo de barrera de filtración ahí. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos pues que en la reabsorción ocurre esto, ¿no? Ahí están toda la cantidad que faltaba. Bien. Dicho esto como base de fisiología, entonces entramos ahora en una forma más rápida, que se hace entendiendo mejor ya lo que es glomerulonefritis, porque podríamos haber partido de acá. Y partimos de esto siempre, ¿no? Lo que es una definición. Hay daño en el glomérulo, ¿ya? Y pongo acá podocito, ya sabemos qué es podocito, mesangio, sabemos qué es, membrana basal glomerular y endotelio. Estamos ubicados dónde está el daño, o dónde puede estar el daño en la glomerulonefritis, ¿ya? Cuando existen daños de esta barrera, que acabamos de explicar, se van a formar dos entidades que configuran en la glomerulonefritis, vamos a decir así, el espectro clínico. Uno es el síndrome nefrótico y otro es el síndrome nefrítico. Por lo general, cuando uno dice síndrome nefrítico, está hablando de glomerulonefritis, puramente, o propiamente dicho. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, estamos hablando de una entidad algo diferente, que lo vamos a ver ahora en más detalle seguramente. En el nefrótico, por ejemplo, se presenta el niño que se hincha, no tiene la presión alta, ¿no? ¿Por qué está hinchado? La barrera está dañada, pues el mecanismo probablemente de daño de barrera debe ser de dependiendo de los tipos de patologías que causan la glomerulonefritis, que son una lista enorme, lo van a ver ahora ustedes, ¿no? El nefrítico es diferente, el nefrítico tiene hematuria, allá se escapan los hematidas. El nefrítico tiene hipertensión, allá se activa el sistema renina-angiotensina y eso genera subida de presión. El nefrítico tiene hematuria, edema, hipertensión. También tiene edema, se escapan las columnas. El daño es mayor, sí, el daño es mayor. El nefrótico todavía es más manejable. ¿Ya? Entonces, por eso es que es necesario, repito, haber hecho esta primera parte para ubicarnos un poquito. La mayoría de glomerulonefritis, las glomerulonefritis se ven en primarias y secundarias. Ya saben ustedes lo que es una patología primaria, ¿no? Cuando su origen está en el órgano. Y secundarias cuando viene o cuando hay enfermedad sistémica. La mayoría de glomerulonefritis primarias son de origen inmunológico. Esos son pues los depósitos de complejos inmunes, ¿no? Ahí debajo del endotelio, debajo de la célula epitelial, en el mesangio, la membrana basal, donde quieran. Y eso da los nombres diferentes, como vamos a ver en otro lado. ¿Qué causa puede generar también glomerulonefritis primarias? Diferentes otros tipos, que ya son por lo general secundarias.
Es decir, hay glomerulonefritis secundaria. ¿El diabético tiene daño renal? Sí. ¿Debido a qué? A un problema secundario, pues, porque la diabetes es una enfermedad sistémica. ¿Es más frecuente el daño glomerular secundario que la primaria? También, eso es conocido. Tú vas a encontrar más gente diabética con daño renal que pacientes con daño renal que sean de origen inmunológico. Eso es lo que te quiero decir. ¿Ya? Diabetes y hipertensión a la cabeza son los que más dañan glomérulo renal. Acá tenemos esta tabla sacada del libro, ¿no? Las glomerulopatías primarias. Ahí están toda la serie de nombres que ustedes van a encontrar ustedes como cuadros clínicos. Cada uno de ellos tiene su propia nosografía. No todas son iguales, no todas tienen lo mismo. Algunas te causan síndrome nefrítico, otras te causan síndrome nefrótico. Eso ya son detalles de clínica. Dentro de la secundaria, la más frecuente, la diabetes mellitus. No se olviden, diabetes mellitus. ¿Ya? Volvemos al mismo esquema donde estaban estas estructuras y vemos aquí estas estrellitas que configuraban pues dónde está el daño, ¿no? Y ustedes van a ver en patología, no sé si los marearán después con tantos nombres, ¿no? De acuerdo a dónde se depositaban las estructuras inmunológicas, recuerden que es autoinmune, tú encontrabas, ¿no?, las palabras subepitelial, subendotelial, mesangial, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí proviene la nomenclatura. Ya, yo creo que esto les va a servir, les va a ser útil porque ustedes van a ser recién renal. Por lo menos están ubicados, tienen algo para preguntar ahí. Acá vemos dos cortes, dos capilares, ¿no? Y vemos acá los diferentes tipos de nombres. Claro, el patólogo, que es quien le da el nombre a estas patologías, encuentra daños en diversos tipos, digamos así, o en diversas secciones o localizaciones dentro de esa estructura que hemos visto que era esta, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde esté, es que se le va dando el nombre respectivo. Y es lógico que ya en clínica revisen ustedes esto en más detalle. Acá tenemos que la glomerulonefritis produce síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. El nefrítico, hematuria, edema y hipertensión. Es una tríada bien característica que se presenta en este tipo de glomerulonefritis. Mientras que el nefrótico, que se presenta en este tipo de glomerulopatías, ¿no?, va a presentar proteinuria, hipolipidemia y dislipidemia, ¿no? Son los niños, por ejemplo, la glomerulonefritis de cambios mínimos, donde la alteración está en los podocitos, ¿no?, llamada también necrosilipoidea. Y el chiquito llega básicamente con edema, no tiene hipertensión, no tiene hematuria, ¿ya? Entonces lo van a ver ustedes en detalle. ¿Hay en adultos? Sí, acá hay también algunas de las patologías glomerulares que causan síndrome nefrótico. Eso ya será potestad de patología. En general podemos decir que las glomerulopatías pueden cursar con hematuria, ya sabemos por qué, alteración, daño renal de la glomerulación glomerular. Con proteinuria, por la misma razón, se pierde la electronegatividad entre la albúmina y la membrana basal y las albúminas se salen. Si se salen, jalan agua. Si jalan agua, produce edema. Hipertensión arterial, activación del mecanismo renina-angiotensina cuando la luz intravascular está disminuida de líquido. Entonces jala agua y sube la presión arterial. Y por supuesto edema, ¿no?, como una consecuencia. Cualquiera de estas patologías que traigan daño glomerular tienen como base o como fondo común insuficiencia renal. ¿Qué significa insuficiencia renal? Que los riñones no funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque tiene daño glomerular, o tiene daño tubular, o tiene daño no sé, ya vamos a ver ahorita insuficiencia renal. Unas palabras de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica o infecciosa o proliferativa, como también se le llama. Van a ver ustedes, por ejemplo, niñitos así jugando pelota en la calle, tranquilitos, con su costrita ahí en la nariz, ¿no? Sí. Esta es una infección por estreptococo. ¿Recuerdan cuando hemos visto hipersensibilidad tipo 3? Esa era la proteína, pues, de la bacteria que causa esto, que empieza a circular en sangre, y así se produce el daño de la glomerulonefritis. Ahora encuentran nexo, ¿no es cierto?, en lo que veíamos de la hipersensibilidad tipo 3 y lo que estamos viendo ahora. Por eso decimos que es un fenómeno inmunológico, ¿ya? Entonces, acá dice que hay cepas nefritógenas. ¿Qué significa de que hay cepas de estreptococo que van a atacar los capilares del riñón? Hay otras que solamente se dedican a piel, otras que se dedican al corazón, etc. Así está distribuido la naturaleza. Su patogenia, como
como ya saben ustedes, es el depósito de complejos inmunitarios glandulares en las paredes de los capilares glomerulares, ¿cierto? Por eso es que se produce el daño del capilar. Y si se produce el daño del capilar, te daña la membrana basal y se altera la barrera de filtración glomerular, ¿ya? El agente desencadenante es exógeno, claro, es una bacteria o es la proteína de una bacteria que viene de afuera, ¿sí? Entonces, la literatura que está acá, pues, es solamente recordar nada más lo que estamos diciendo, ¿ya? Aquí está un poco la patogenia que hemos explicado, lo que ocurre en la clínica y por qué ocurre en la clínica, lo que ustedes ya van a tener que explicar en la clínica, ¿no es cierto? Y en el laboratorio, ¿qué le pedimos? Porque esperamos encontrar algo que me indique lo que está ocurriendo, ¿no? Ese es un cuadro, digamos, un mapa conceptual que, o tal, podría ser también, ¿no? De cómo me imagino que son las enfermedades. Y en general, así uno debería hacer sus mapas mentales si uno quiere acordarse de tantas enfermedades, ¿no? Ahí tenemos el fenómeno de hipersensibilidad tipo 3, recuerdan la proteína que llegaba, el complejo, ¿no? El complejo antígeno-anticuerpo, llegaba el complemento y malograba toda la fiesta, ¿no? Llegaban los leucocitos, se precipitaba en el capilar y te dañaba pues la barrera, te dañaba el endotelio, se depositaban sustancias aquí que el patólogo las identifica, ¿no? Gran cantidad, como es infecciosa, gran cantidad llegaban de leucocitos, las células mesangiales, que son células de defensa, células nutricias, etcétera, también participan. Entonces, esto es lo que ve el patólogo, ¿no? Eso es lo que te describe el patólogo. Y espero que no se la pongan en el examen, porque no creo que la chunten eso, porque no lo vemos en todos los días. Aquí está por qué se caracteriza el cuadro clínico de una glomerulopatía, ¿no? Recuerden que esto, si no se trata adecuadamente, si no se identifica adecuadamente, va a terminar en cuadros de insuficiencia renal. Bien, hablando de insuficiencia renal, vamos a hacer solamente falla renal aguda. ¿Ya? Vamos a hacer falla renal aguda, porque la crónica no es más que la perpetuación de los problemas renales en forma crónica. Hasta que la tenemos que hasta las 11:50. ¿Ya? Entonces tenemos 20 minutos para dedicarles a esta parte que es fundamental, ¿ya? Ustedes dirán, falla renal aguda, primera vez que escucho esto, ¿me lo voy a ver en clínica? Sí. En nuestro medio existen accidentes todos los días. Un accidente implica pérdida de sangre. Todo paciente que sufre pérdida de sangre puede llegar a falla renal aguda, para que vean lo frecuente que es. Por eso es que hasta la enfermera sabe que apenas llega un accidentado, ¿qué hace ella? Le pone su vía. ¿No es cierto? ¿Por qué? Tiene que cuidar de los riñones. Y lógico, aparte del ABC, ¿no? El ABC, oxígeno, etcétera, se bloqueó la cabeza, qué sé yo. Pero una de las pautas es cuidar riñón. Porque si no cuida riñón, está marcando el pronóstico y ese sujeto se va a morir. Es mejor que te haga un edema agudo pulmonar por exceso de agua que le pones, a que te haga una insuficiencia renal por defecto de agua que tiene el paciente. Para que vean lo grave que puede ser eso, ¿no? Bien. Es un síndrome clínico, sí, se presenta, no es una enfermedad en realidad, la insuficiencia renal aguda, sino es un estado, ¿no? En el cual pueden terminar los pacientes donde se van a ver alteraciones en algún momento de alguna de las partes del riñón, ¿ya? De cualquiera de esas partes macroscópicas o microscópicas que hemos revisado. Bien, por un brusco descenso del índice de filtración glomerular, o sea, por la tasa de filtración glomerular. Si quiere, acá le ponen tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Es traducción del texto en inglés, por eso figura así. Pero ya sabemos qué es la tasa de filtración glomerular. Entonces sabemos que este sujeto con lesión renal aguda no tiene 120 mililitros por minuto, tiene menos. ¿No es cierto? La tasa está alterada, está disminuida. Suficiente para disminuir la eliminación de productos. ¿No es cierto? Si no hay buena perfusión a nivel glomerular, los tóxicos, los venenos se acumulan. Creo que eso es evidente, ¿no? Falta disminución, entonces, de eliminación de productos de desechos nitrogenados. Urea y creatinina. ¿Son los únicos? No. Hay ácido úrico, hay fenoles, hay aminas aromáticas, etc. ¿De dónde provienen? Dice desechos nitrogenados, de las proteínas, ¿no? De las proteínas. Las proteínas saben que tienen un metabolismo en el cuerpo humano.
y tiene desechos. Esos desechos deben ser eliminados por el riñón. La creatinina, ¿de dónde viene? Del músculo. ¿No es cierto? La actividad muscular genera pérdida de creatina, fosfocreatina, creatinina. La creatinina es la dorsal. Entonces, si tu creatinina en sangre sube, el riñón está sufriendo. ¿Acaba de lesionarse? Sí. ¿Está subiendo? Sí. Cuídale eso. Porque si eso sube y no le corriges, se muere ese riñón. ¿Qué tengo que hacer? Hemodiálisis o trasplante. Así de sencillo. La urea, ¿de dónde proviene? El metabolismo de los aminoácidos y las proteínas en general. Y saben que, ¿no?, el núcleo NH2 de las proteínas va a producir amonio. Tiene que ir al hígado para transformarse en urea y ser eliminado por la orina. ¿Qué es lo que le da el olor a la orina? ¿Qué es uremia? Uremia viene a ser básicamente ya el síndrome clínico, caracterizado por el acúmulo de sangre y desechos nitrogenados. ¿Ya? Es decir, cuando se empiezan a acumular los venenos, llamémosle la urea, creatinina, ácido úrico, el resto, llamémosle venenos, que son cosas que deben ser eliminadas por la orina, cuando se empiezan a acumular, el sujeto entra en lo que se llama un estado urémico, ¿no? Es decir, con una serie de síntomas que van a depender si son agudos o son crónicos. Tiene poco tiempo, que va a tener trastorno del sensorio, va a tener debilidad, va a estar vomitando. Es crónico, va a tener anemia, va a tener disminución de la masa muscular, una serie de eventos, digamos, dependiendo de si esta acumulación de residuos es poco tiempo o mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, a eso se denomina uremia. Bien, vamos a entrar a azoemia. ¿Qué cosa es azoemia? Es la retención nada más de restos nitrogenados. Cuando tú veas urea y creatinina elevados en sangre, dices, el paciente está azoémico. No está diciendo todavía que está urémico. No está diciendo que está enfermo ya y así va a quedar. ¿No? Eso se puede recuperar. Bien, vamos a ver esta clasificación que es bien interesante. Acá estamos viendo un riñón, ¿no es cierto? Estamos viendo sus vasos. Y digo, por favor, que nos acordemos de esto porque necesitamos ubicarnos bien en esto. ¿Qué más vemos? Vemos el riñón y vemos su uretra. ¿Ya? Entonces la clasificación se hace en base a estos tres puntos. Antes de que ingresara al riñón, en el mismo riñón y después del riñón. ¿De acuerdo? Antes, durante y después, si quieren. ¿De qué? De formación de orina. Perfecto. Por acá viene la sangre, ¿verdad? Por acá viene el gasto cardíaco que hemos dicho que reciben los riñones. ¿No es cierto? Bien. Díganme ustedes, ¿podemos decir que pueden haber patologías dependientes si le llega o no le llega sangre al riñón? Claro que sí, de hecho. Entonces tenemos una primera clasificación llamada prerrenal. Antes del riñón, ¿ah? Y estoy apuntando acá los vasos. Ejemplo de prerrenal, vamos a verlo ahorita. Tenemos entonces lesión o falla renal aguda de origen intrarrenal y tenemos de origen postrenal. ¿Ya? Sigue, por favor. De origen prerrenal, que es probablemente la más importante porque ustedes es lo que más van a ver, ¿no? La prerrenal. Cuando falta sangre al riñón, ya hemos dicho que va a ocurrir problemas dentro del riñón, ¿o no? Hemos dicho eso, ¿no es cierto? El sujeto chocado no va a orinar. ¿Qué va a hacer? Falla renal aguda. No va a orinar, se acumulan los tóxicos. Bien, ¿qué cosas puede originar una falla prerrenal? Una hemorragia. ¿Qué más? Vómitos exagerados. Deshidratación. Una sudoración profusa. ¿No es cierto? Que se pierda litros, en un jugador pierde alrededor de 1 kilo, casi 1 litro de agua en un par de fútbol. Pues salen clavaditos y de inmediato se hidratan, ¿no? Diarreas profusas o que el sujeto tome diuréticos. Causas de prerrenal. Causas de prerrenal. La insuficiencia prerrenal es la causa más frecuente de insuficiencia renal. No sé si les parece esto un juego de palabras. Para que el riñón sufra, lo hace más fácilmente a través de estos 4 procesos que hemos señalado, ¿no? Cuando falta volumen, el riñón sufre.
¿Podemos tener insuficiencia renal aguda de causa renal? Sí, pero tenemos que investigar quién la provocó. Finalmente, quien va a morirse no es el vaso, va a ser el riñón. ¿Ya? Vamos a ver ahorita en qué consiste esta muerte. Vamos a ver antes de entrar a la interrenal, la causa postrenal. El ejemplo clásico es el viejito que tiene un problema de próstata. Ya se formó la orina y la próstata debajo de la vejiga, ¿no es cierto? Se cierra la vejiga. ¿Han hecho aparato genital masculino? ¿O recién van a hacer la posición? Ya lo han hecho, pues. ¿Por qué se produce la próstata? Por exceso de testosterona, ¿no es cierto? Entonces se cierra, los sujetos mayores se cierra la zona por donde baja pues la orina de la vejiga hacia la uretra. Pues bien, allí puede ocurrir eso. Estoy hablando de orina formada. Puede ocurrir también porque hay un cálculo a nivel, a veces los cálculos así, te toman toda esta estructura. Ya se formó la orina y la orina no puede salir. Eso es postrenal. Eso es postrenal. ¿Ya? Puede haber un problema de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, cálculos a nivel de la salida de la orina también me originan insuficiencia de origen postrenal. Ya se formó la orina. ¿Y me va a traer problemas en el riñón si la orina está abajo? Sí, porque el uréter pues se va a dilatar, la orina estancada va a subir. ¿Y dónde se formó la orina? En los túbulos, hasta ahí va a subir. Se va a dar la vuelta prácticamente la orina, ¿no? Entonces ya entienden ustedes lo que es flujo retrógrado, ¿no es cierto? Entonces va a ocurrir eso y así genera insuficiencia renal de origen postrenal. Causa de intrarrenal. ¿Los riñones tienen vasos? Sí. ¿Qué más tienen? Glomérulos. ¿Qué más tienen? Túbulos. ¿Qué más tienen? Intersticio. En cada uno de ellos pueden haber problemas que originan lesión renal aguda de origen intrarrenal o renal propiamente dicha, o parenquimal si prefieren también. Lo encuentran con varios nombres. Entonces, hemos dicho que hay vasos. Los vasos pueden producir insuficiencia renal de origen renal, sí. Los glomérulos también hemos dicho que se pueden lesionar la barrera, ¿no es cierto? Los túbulos también se pueden lesionar. Si le doy poco oxígeno, los túbulos con torneo proximal se va a dañar y me va a llevar a la necrosis tubular aguda. El intersticio también, área muy importante porque aquí, gracias al intersticio, se realiza el intercambio de sustancias entre los vasos y los túbulos. Entonces interviene, pues, hay patologías que modifican el intersticio, sí, y se alteran, ¿no?, los productos, sobre todo los productos de secreción y concentración de la orina. Entonces, de tipo vascular, tenemos como modelo la vasculitis, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial a la larga te daña los vasos arteriales renales y te puede llevar a la insuficiencia renal crónica. El glomérulo, la glomerulonefritis, cualquiera de ellas que te dañe el glomérulo, si es en forma crónica, te lleva a insuficiencia renal crónica. Si el riñón no orina ahora porque está chocado, te va a llevar a insuficiencia renal aguda. Y si el problema persiste por mucho tiempo, es insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Los túbulos, hay patologías también por los túbulos. La más frecuente, cuando falta la irrigación a nivel de la célula de los túbulos contorneados proximales. Las células del túbulo contorneado proximal son muy sensibles a la isquemia. Claro, si realizan una función terriblemente compleja, no les puede faltar oxígeno. Igual que las neuronas, igual que el músculo cardíaco. No puede estar sin oxígeno. Perdón, sí, sin oxígeno. ¿Y dónde viene el oxígeno? En la sangre, pues. ¿No es cierto? Que viene por los vasos eferentes. Entonces, si hay isquemia, se va a producir, ¿no?, la necrosis tubular aguda. Ustedes la tienen descrita ahí en clase. La necrosis tubular aguda, que es un fenómeno que es reversible, pero que puede durar hasta 15 días muchas veces. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más me puede dañar los túbulos renales? Mi ignorancia por administrar medicamentos. El abuelito que sabemos que ya tiene una tasa de filtración glomerular del 40%, pero el abuelito no tiene molestias. El abuelito está viviendo con una poca cantidad de nefronas. La mayoría ya se le murió. Y el médico que no conoce, ¿no?,
me duele la espalda, dice el abuelito, ¿no es cierto? Su propia artrosis, su cuello, qué sé yo, su rodilla. Tómate, abuelito, esto. Le da un AINES. AINES se utiliza como caramelo pues todos los días, ¿no? Le da un AINES y ¿qué ocurre? Los AINES dañan riñón, ¿no? ¿Saben que hay la COX-1, que es la ciclooxigenasa? Tiene un efecto protector sobre el estómago, sobre el riñón principalmente. ¿Qué hace el AINES? Lo inhibe, deja sin irrigación, ¿no? Disminuye la irrigación a nivel arterial eferente y esto genera también daño tubular. Daño, igual con antibióticos. Dale para su infección, dale gentamicina una semana. Cuando uno no sabe, así lo dicen. Hemos visto médicos ya graduados que le está recetando a su abuelito. Está dicho que se pongan 2 gentamicina por una semana. Le va a terminar de acabar esos 40%, se lo va a reducir un 10%. Y el abuelito va a empezar a subir su creatinina. ¿Le vas a mejorar su problema infeccioso? Sí, pero a costa de dañarle el riñón. Entonces hay que saber valorar todo esto. Entonces vamos a tener acá que los AINES y algunos medicamentos van a provocar esto. Igual para los que se van a sacar una tomografía con sustancia de contraste. Sustancia de contraste también lesiona, con radicales libres lesiona los túbulos. Y eso genera daño tubular, daño renal. ¿Ok? Y el intersticio, algunas drogas también modifican las concentraciones que debe haber aquí en el intersticio, por lo tanto no se va a dar ese intercambio de sustancias entre la luz y los vasos. Y ahí tenemos configurada la clasificación de las insuficiencias renales de tipo agudo. Esto de acá no es más que la explicación de lo mismo. Son las más frecuentes, por eso es lo que más hay que saber, ¿no? La causa más frecuente de insuficiencia renal intrarrenal, o sea, parenquimal, es la insuficiencia prerrenal. ¿Ya? La falta de volumen. Si no hay volumen, te daña el riñón. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Ya? Entonces, no es un juego de palabras, sino realmente simplemente hay que entenderlo así. Insuficiencia prerrenal por disminución importante del flujo. Reversible si la causa identificada, evitando que ocurra daño renal. En la postrenal, la que describo también, ¿no? La hipertrofia benigna de próstata es la causa más frecuente. Felizmente que son el 5% nada más. Y hay dificultad en la salida del flujo urinario. Recuerden, la orina ya se formó aquí y lo que va a hacer es regresar. Y al regresar va a dañar toda esa ruta que vino por donde vino la orina, ¿no? Y la intrarrenal, que es la más frecuente, ocurre por daño estructural intrarrenal. ¿Qué daño estructural? ¿De qué? De todo lo que hemos visto, ¿no? Que puede estar en el vaso, por la presión arterial, puede estar en el glomérulo por una glomerulonefritis, puede estar en los túbulos, una necrosis tubular aguda por un shock, o puede estar por medicamentos a nivel intersticial. ¿Ya? En cualquiera de esos puntos puede ocurrir entonces daño intrarrenal. Acordándose nomás de lo que tiene un riñón, me voy a acordar de la clasificación. Las pielonefritis son también causa de lesión renal aguda. Lo que ya la doctora Cule. ¿Quién es delegado de acá? ¿El delegado? Ya. Por favor, si me olvido yo de mandarle un mensaje que les haga sobre infección urinaria. ¿Infección urinaria? Sí, no va a alcanzar tiempo para hacer infección urinaria. Que es bastante sencillo y fácil de entender. Y es bueno que lo sepan porque es lo más frecuente de la consulta médica, que tienen que saber. ¿Y qué es la necrosis tubular aguda? Cuando selectivamente nos damos cuenta de que existe daño en el epitelio del túbulo contorneado proximal. ¿Cuándo ocurre esto? En situaciones de shock, en situaciones de shock hipovolémico, shock séptico, por ejemplo, y también por algunas sustancias que pueden causar por fármacos, sobre todo nefrotóxicos, como hemos mencionado, ¿no? Las células del epitelio tubular son muy sensibles a la isquemia y muy vulnerables a las toxinas. Por eso es que esto es necesario mencionarlo, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando el paciente que me llegó en shock, por ejemplo, y se demoró, por decirte, en el centro de salud 6 horas, 8 horas, 10 horas, mientras lo trasladan, no lo hidrataron bien, llega acá a la emergencia, le pongo una sonda, le digo a la enfermera, monitoree la diuresis, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Doctor, el paciente no orina, le estamos poniendo el tercer volumen y no orina, me está haciendo necrosis tubular. Entonces ahí tengo todo el derecho de pensar. Pido un examen de orina para ver cilindros, proteínas, etcétera, una serie de cosas que me están indicando que ya se tapó.
¿Qué debo hacer? Esperar. Y si no mejora en la espera del curso de los días, dializarlo. ¿Se dan cuenta lo complejo que es cuando no se actúa rápido en un caso de shock? Como repito, es una cosa muy, muy frecuente. No existe una característica patognomónica de la falla renal aguda. Hay que esperar, hay que evaluar, necesitamos parámetros clínicos. Por eso es que tengo que saber cuánto debe tener un sujeto, qué cosa es anuria, qué es oliguria, cuánto es el valor de creatinina que me está llegando, cuánto debe tener hemoglobina, lo voy a transfundir, no lo voy a transfundir. Son cosas que lo van a aprender indudablemente cuando lleven nefrología. Pero esta es la base, ¿no? Todos esos datos de fisiología necesitamos acordarnos para poder saber cómo actuar. ¿Es importante la historia clínica para el manejo etiológico? Sí, es fundamental. Tengo que saber el origen, de dónde está viniendo este problema para saber cómo lo voy a resolver. ¿Qué se pide? Examen de orina. Es necesario monitorear la diuresis en pacientes de riesgo, sobre todo en aquellos que sabemos que han perdido volumen, pues, porque saben que la disminución de volumen me va a llevar a que falle el riñón, ¿no es cierto? Un examen de orina en el cual, bueno, no quiero meterlo en problemas, pero todo esto lo van a tener que aprender ya en su momento, ¿no? A interpretar un examen de orina. No se trata simplemente de leerlo, sino saber qué significa cada uno de ellos. ¿Por qué está aumentado? Para saber por qué, si algo está aumentado, tengo que saber los valores normales, definitivamente, ¿no? La creatinina es el marcador de excelencia de función renal. ¿Ya? Marcador de excelencia de función renal. Si tú tienes, por decirte, vamos a decir, tienen un miligramo por decilitro de creatinina, ¿no es cierto? Y tienes un problema de shock, puedes subir tu creatinina a 2. ¿Estás en insuficiencia renal? No, estás deshidratado. Te hidrato y tu creatinina regresa a 1, entonces era simplemente falta de volumen. Pero si yo te hidrato y no baja, se ha instalado una insuficiencia renal. De repente el sujeto ya es crónico, o de repente el problema que lo trae ahora, eso es lo que está generando, que me está haciendo una necrosis tubular aguda. ¿Qué significa eso? Que no puedes eliminar los venenos y se están acumulando, ¿ya? El tratamiento, bueno, es específico, es el paciente en hemodiálisis, que es donde terminan los pacientes cuando tienen problemas renales, ¿ya? Entonces hay que, bueno, esto ya es terreno, manejo de la especialidad, pero esto significa tener a un paciente que no lo cuidamos adecuadamente el riñón a tiempo, someterlo a una hemodiálisis 3 a 4 horas, 2 o 3 veces por semana, que es trágico para un paciente, ¿no? Prácticamente no puede trabajar, porque tiene que estar 3 a 4 horas los lunes, los miércoles y los sábados, por decirte, para que le laven la sangre, entre comillas, ¿no? Se hace una fístula aquí, la arteria se cose con la vena, entonces la sangre cambia de dirección, sale por un lado, llega a la máquina y se regresa. La sangre ya donde bioquímicamente se han anulado los tóxicos o los... Listo, bien. Lo vamos a dejar acá nomás, chicos, para terminar prácticamente ya la asignatura.